Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos, celebremos al Padre de esta casa. Alabado sea Dios. Dios es fiel. Muchas gracias. Me gustaría honrar al Dr. Amos y a Lady Fela Fanwa. Es mi gozo y mi honor estar aquí y por supuesto, honro a cada pastor y a cada líder, a cada persona que se ha reunido en este lugar para hacer esto posible, a los que han trabajado en casa y a los que han venido de afuera. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Siga siendo yo. Sé que me veo diferente, pero soy la misma persona que estuvo aquí el año pasado. Así que podemos hablar del tema evidente. Esto me pasa todo el tiempo, a todos los lugares a los que voy. Alabado sea Dios. Padre, te doy gracias, Jesús, por las cosas que ya has comenzado a hacer en este lugar. Te doy gracias, Padre, por las cosas que comenzaste a hacer incluso antes de ahora. Te doy gracias, Señor Jesús, porque sé que tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí para salvar. Tu presencia está aquí para liberar. Tu presencia está aquí para rescatar. Tu presencia está aquí para traer alineación. Tu presencia está aquí, oh Dios, para reconfigurar a tu pueblo conforme a la voluntad que has preordenado para ellos. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú eres el Dios de toda carne, eres el Padre de todo espíritu fuera de alineación. Y aún en esta conferencia de impacto, oh Dios, y en esta temporada de multiplicación al 100 por 1, te estás asegurando de que todo lo que necesitamos poner en orden para convertirnos en tu instrumento de multiplicación en la tierra esté en orden. Así que, Padre, decimos, haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz una obra completa en nosotros esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Celebra a Jesús y toma tu asiento esta noche. Hay un eco que está regresando hacia mí. No sé si el equipo puede ayudarme. Alabado sea Jesús. Entonces, al hablar con nuestro Padre, el doctor Amos, a quien valoro profundamente y honestamente, es la razón por la cual estoy aquí de pie. Creo que he predicado como 4 mensajes el día de hoy, pero el doctor Amos es alguien que cada vez que él llama, yo respondo. Es un pastor, es un padre, es un amigo. Y yo le pregunté, ¿qué te gustaría que le traiga al pueblo? ¿Qué te gustaría que enseñe? Y él me dijo, ¿por qué no enseñas sobre el pacto de linaje de sangre? Y yo pensé, está bien, excelente. Y antes de que me dijera eso, yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué quieres que enseñe? Y en cuanto él dijo eso, supe que era la palabra del Señor. Estoy teniendo dificultades. ¿Pueden bajarlo un poco? Porque algo está pasando con mi micrófono. Gracias. Y dije, Espíritu Santo, creo que esta es la palabra del Señor. Así que esta noche quiero hablarles durante los próximos 40 minutos sobre el pacto de linaje de sangre. Sé que hay muchas personas en el cuerpo de Cristo. Incluso algunos me lo han dicho en la cara. Apóstol, ¿por qué enseñas temas como este? ¿No estás llevando a la gente de vuelta a la cautividad al enseñar sobre el pacto de linaje de sangre? Pero hay algo que he dicho recientemente a muchas personas. Como cristianos tenemos que dejar de demonizar cosas que no entendemos completamente. Fingir que algo no existe y pensar que desaparecerá. Yo le llamo el síndrome espiritual del avestruz. Pero la verdad es que llevo más de 22 o 23 años como pastor, liderando, enseñando, formando y levantando personas en el ministerio. Y la verdad es que he visto todo tipo de cosas. He visto personas salvarse, he visto personas pasar de la salvación a la liberación de todo tipo de demonios. He visto personas llegar al punto de ser ujieres y líderes. Y luego cuando el fuego del Espíritu Santo cae en el servicio, ellos son los que empiezan a gruñir. Algunos ladran como animales y la gente se pregunta, ¿pero qué le pasó a ese hermano que antes dirigía el coro? He visto todo tipo de cosas que no se pueden explicar.
He visto ciclos en la vida de las personas. He visto personas que han liderado iglesias y no pueden explicarse la circunstancia de sus vidas. He visto familias donde todos mueren antes de llegar a los 60 años. He visto hogares donde son los más educados, pero nunca prosperan, porque en algún punto terminan en la pobreza. He visto ciclos repetitivos establecidos constantemente en la vida de personas, familias y naciones. Así que cuando enseño sobre linajes de sangre, no lo hago desde la perspectiva de cautividad individual, sino desde los sistemas espirituales que crean las manifestaciones que vemos en la tierra. Y me doy cuenta de que muchos cristianos, cuando comenzamos a observar ciertas cosas, si no podemos explicarlas o encontrar solución, simplemente las ignoramos. Pero gracias a Dios yo no soy una de esas personas. Si observo algo en mi vida que no entiendo, me tomo el tiempo para estudiarlo, me tomo el tiempo para orar sobre ello. No cuestiono a Dios, pero sí le hago preguntas. Y creo que este es uno de los beneficios de ser hijos, poder preguntarle al Padre. Y al preguntarle al Señor, Él comenzó a hacerme enseñar sobre los linajes de sangre desde el año 2023. Y el Espíritu de Dios comenzó a mostrarme cómo muchas de las cosas que suceden en el mundo espiritual están sostenidas y aseguradas por sistemas de puertas o portales. Y muchas veces enseñaba sobre puertas espirituales porque todo es una puerta. Cuando hablamos de linajes, solemos verlo como lo que tu padre hizo o lo que heredaste de tu madre, pero olvidamos que la sangre es mucho más que eso. La sangre es una puerta y toda puerta es un acceso, toda puerta es un pasaje, toda puerta es una legalidad que permite a alguien o algo moverse de un reino a otro o de una temporada a otra, o permite que un proceso pase de una temporada a la siguiente. La sangre es una puerta, y entonces comienzas a entender por qué Dios puso a los humanos en la tierra. Ahora quiero decir algo rápidamente. La Biblia dice en Apocalipsis 13:8 que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Cordero tuvo que ser inmolado antes de la fundación? ¿Por qué se menciona al Cordero inmolado en ese contexto de la fundación? Y lo digo todo el tiempo. Cada palabra que Dios habla importa. Dios no desperdicia palabras. Dios no desperdicia comunicación. La Biblia declara que Él y su palabra son uno solo. Cada vez que Dios habla, libera una porción de sí mismo y abre una dimensión de sí mismo a nosotros. Así que cuando lees algo en la Biblia es porque esa escritura es una llave que te da acceso y autoridad en el mundo espiritual. La Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Nos muestra que cuando Dios estaba creando la tierra, cuando Dios estaba estableciendo la fundación del cosmos, de la tierra en la que estamos ahora, ya había establecido un sistema en la tierra y ese sistema se llama el sistema de la sangre. El derramamiento de sangre no comenzó con la humanidad. La comprensión de la sangre y el linaje sanguíneo no comenzó cuando el hombre apareció en la tierra. La Biblia dice antes de la fundación. Esto nos muestra que cuando Dios estaba creando los cielos, la tierra, el cosmos, uno de los primeros elementos que consideró fue la sangre. Esto significa que la sangre es un elemento central y fundamental de toda la creación. Y no puedes gobernar ni en la tierra ni en los cielos sin entender el poder de la sangre. Por eso la Biblia muestra que cuando Jesús murió y resucitó, recuerdan que cuando María quiso tocarlo, él dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre. ¿Por qué hizo eso Jesús? La Biblia dice que tomó su sangre y ascendió a lo alto, por encima de los cielos, y la presentó ante Dios Padre. Ahora, ¿por qué presentó su sangre ante el Padre? ¿Por qué la Biblia no dice que presentó su cuerpo? ¿Por qué no presentó el Nuevo Testamento? ¿Por qué la Biblia dice su sangre? Porque la sangre es la moneda más poderosa en el mundo espiritual. La sangre no es solo sustancia física, la sangre es un sistema de registro espiritual. Cada transacción hecha en el mundo espiritual es legalizada por sangre.
Cada vez que se hace un pacto en el mundo espiritual es sellado por sangre. La sangre garantiza que cada conversación entre el hombre y algún Dios no termine en el tiempo, sino que ese acuerdo trascienda el tiempo. La Biblia dice que antes de la tierra, antes del sol y antes de la luna, la sangre ya existía antes del tiempo. Esto nos muestra que la sangre no es limitada por el sol, la luna y las estrellas. Por esta razón, cuando un hombre hace algo y quiere que continúe ocurriendo por 10 generaciones más, este hombre tiene que sellarlo con sangre. Tienes que entender que no puedes ser creyente y no comprender el poder de la sangre o de los pactos de sangre. Y si ni siquiera tienes una comprensión básica de la sangre, ¿cómo puedes entender la sangre de Jesús? ¿Cómo puedes entender la eficacia de la sangre de Dios y no de un hombre? Ahora, comienza a quedar claro que la sangre de Jesús no fue una respuesta de emergencia. Dios no miró la tierra y dijo, ¿qué haremos ahora? No, siempre fue el lenguaje original de comunicación entre los cielos y la tierra. Desde el momento en que Dios habló la existencia del mundo, Dios estableció la sangre como fundamento. Ahora déjame explicarte por qué la sangre es crítica. La Biblia declara que Dios creó los cielos y la tierra. Y siempre digo esto, no puedes gobernar efectivamente en la tierra si no entiendes cómo relacionarte con los cielos. Una de las mayores limitaciones de los cristianos es que estamos muy entrenados en actividades religiosas, pero no entendemos los misterios espirituales. Sabemos muy bien cómo hacer a la iglesia, sabemos hablar correctamente, sabemos juzgar a otros, cómo deben comportarse los pastores, los líderes, etcétera. Pero no entendemos las dinámicas del mundo espiritual, no entendemos las rutas de intercambio ni las mesas de comercio en el mundo espiritual. Y cuando vienen por tu hijo o por tu hija, gritas toda la noche y no pasa nada, porque no entiendes las legalidades o los misterios espirituales que le dieron acceso a tu casa para traer cautividad. Por eso digo, dejemos de perder el tiempo en religión. Dediquemos tiempo a entender. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso significa que hay una conexión directa entre lo que ocurre en los cielos y lo que ocurre en la tierra. El hombre que será poderoso en la tierra debe entender cómo operar en los cielos. Las reglas de la tierra no son las mismas que las de los cielos. Hay lugares en que puedes entrar con tus piernas físicas, cometer un error y ser perdonado. Pero en el mundo espiritual, la peor cosa que puedes hacer por ti mismo es la transgresión. Es entrar en mundos o dimensiones y operaciones no autorizadas por Dios. Por eso, cada cristiano necesita entendimiento espiritual. Y yo le digo a mi generación, buscan misterios, buscan revelaciones profundas, pero no desean en su corazón vivir lo que escuchan. Les digo que los misterios que escuchan serán tu caída, porque los misterios sin santidad y consagración son muy peligrosos, porque esos misterios te darán acceso al mundo espiritual, pero el acceso al mundo espiritual es muy peligroso. Cuando tú entras al mundo espiritual, estás tratando de acuerdo al entendimiento que tienes. No deberías tratar o enfrentar espíritus o dioses de los que no tienes ningún entendimiento o autorización para hacer eso. Te van a destruir. He visto muchas personas con un sinfín de problemas mentales, incluso esquizofrenia, por involucrarse en espiritualidad sin la cobertura y consagración del Espíritu Santo. Por eso es importante que como cristianos entiendas estas cosas. Ahora, la Biblia dice que Jehová creó los cielos y la tierra. Los cielos no deben ser extraños para ti. Los asuntos del mundo espiritual no deben ser extraños para ti. Es muy simple. Puedes ser un cristiano como yo aquí parada con tacones, pero en minutos cambio de lugar y ordeno cosas en el mundo espiritual y legislo territorios. Y gente carnal puede decir, pero ella solo está, pero es que no entienden que en el mundo espiritual estás tratando asuntos de principios, orden y gobierno, porque sabes que los cielos son normales para ti. Y así caminas en poder.
La Biblia dice que hubo guerra en los cielos y sabemos que hubo rebelión y vemos a Lucifer y a los ángeles cayendo. Ahora, lo primero que te quiero decir es, porque una de las cosas por las que los cristianos pelean es acerca de las enseñanzas sobre pecado, transgresión e iniquidad. Ahora, yo te digo, pecado es cuando haces algo malo. Por ejemplo, te preguntan a ti, ¿se mira bien Apóstol Easy hoy? Y tú dices, no, no se mira bien. Eso es mentira, ¿entiendes? Así que eso es pecado, gloria a Dios. Ahora, transgresión es cuando te rebelas directamente contra Dios. Una rebelión directa contra el gobierno de Dios, eso es transgresión. Ahora, iniquidad es cuando todo eso ha formado una raíz y se convierte en un sistema de gobierno y operación en tu vida al punto de que tiene la capacidad de cambiar la configuración interna a un nivel celular, de tal forma que es transferible a otras generaciones como naturaleza y cultura. Iniquidad. La Biblia habla de Lucifer y dice que eras perfecto en todos tus caminos, pero por la abundancia de tus contrataciones se halló iniquidad en ti. Esto te dice que Dios siempre está buscando. Para que diga se halló, eso quiere decir que Dios está observando constantemente. Para que diga se halló, quiere decir que se dieron cuenta de que algo cambió y el Señor siempre está observando a cada creación. Y la gente dice, oh, pero apóstol, ¿por qué nos enseñas eso? Si Lucifer, del que se describe como perfecto en todos tus caminos, estabas en la presencia de Elohim, te paseabas sobre las piedras de fuego en su presencia, aún así se halló iniquidad en ti, tú, un querubín. Eso te dice que no solo en los hombres se halla iniquidad. Los malos espíritus, deidades y todo tipo de operaciones espirituales están sujetos al poder del engaño. Ahora dice, se halló iniquidad en ti. Y en el momento en que él comenzó a sembrar en eso, la Biblia no habla de arrepentimiento, más bien continuó con un deseo de ascender al monte del Señor y ser como Dios. Por favor, pon atención, porque te estoy enseñando algo sobre linajes hoy que te sanará a ti y va a establecer un nuevo orden de gobierno para tus generaciones. ¿De dónde comenzó eso? La Biblia habla de una conversación que él tenía en su interior, que iba a ascender al monte del Señor, se iba a sentar en el trono del Señor y la congregación y sería como Dios. Él no quería ser Dios, él quería ser como Dios porque él entendió que era imposible para una creación tomar el rol de creador, porque entendió que en el mundo espiritual el poder no es acerca de función, sino naturaleza. Y no hay nadie que posea la naturaleza autosostenible de Dios. Nadie más podría ser Dios, pero algunos pueden ser como Dios. Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer él? Estaba tratando de hacer un sistema paralelo. Él trataba de levantar un gobierno paralelo. Él quería levantar una institución paralela que funcionara en la faz de la creación y poder levantar su propia congregación e iba a gobernar de acuerdo con su corazón que estaba sujeto a las conversaciones de iniquidad. Muchas veces veo cristianos que pueden defender ciertas cosas que hacemos porque decimos, después de todo, no estoy tratando de quitarle a la iglesia al hombre de Dios. Después de todo, sigo viniendo a la iglesia. Después de todo, no estoy dejando el coro. Pero mi pregunta es, ¿estás llevando un gobierno paralelo? Mi pregunta es, ¿has creado un sistema a través del cual estás defendiendo la iniquidad? ¿Has creado un sistema a través del cual tú puedes defender los contratos de tu corazón que no están regidos por los valores de Cristo? Esto es exactamente lo que le pasó a él. Él no trataba de quitarlo del trono. Él quería crear un trono diferente. Esta es la mayor tentación de nuestra generación. Todos quieren cargar autoridad y poder. Todos quieren declarar que mi temporada de crecimiento ha llegado hoy, pero nadie entiende que la verdadera ruta al poder es el sometimiento.
La forma en que la iniquidad es encontrada en ti, la forma en que llegas a la corrupción que tiene la capacidad de volverse la herencia de tu generación, es que en tu tiempo no te sometes a las leyes de Dios. La Biblia declara que en el momento en que ocurrió esta rebelión fue transferida a otros ángeles. Necesito que entiendan que la rebelión no es algo con que un hombre trata solo. La rebelión es un espíritu contagioso que siempre anda buscando compañeros. Nunca he visto un espíritu rebelde levantarse solo. ¿Fue Cora? ¿Fue Miriam? Luego, no hay ni una sola vez en la escritura que alguien dice, me voy a rebelar yo solo. Esta es la razón por la que siempre debemos tener nuestras defensas arriba, porque con lo que te envuelves hoy y abrazas será la corrupción de tus generaciones. Luego vemos que esos ángeles cayeron. La Biblia dice que cayeron a la tierra y declara, ay de los habitantes de la tierra. Esto significa que la tierra no estaba vacía cuando Lucifer cayó, porque la Biblia dice, ay de los habitantes, cuando vieron a Satanás cayendo como trueno desde el cielo. Esto te da a entender que aún la caída de Lucifer fue una guerra territorial. Y yo siempre digo esto, la razón por la que muchos creyentes son débiles y vendemos nuestra progenitura como creyentes por un pedazo de pan es porque subestiman el peso del manto y el cetro que se les dio como creyentes. El momento en que tú entiendas que estás en la intersección de una guerra de reinos antiguas, que la misión para la que fuiste llamado comenzó antes de que nacieras, tú debes entender que el evangelio que tenemos y predicamos y recibimos de Jesús trasciende el tiempo, porque la guerra a la que fuimos llamados es una guerra que comenzó antes de que el sol, la luna y las estrellas existieran. Tú eres un ser antiguo, con un mandato antiguo, para cumplir una misión antigua que durará toda la eternidad. En el momento en que mires al Evangelio a través de los lentes de la eternidad y veas al Evangelio incrustado en el tiempo y veas al Evangelio en el reino eterno de Jesús, entenderás entonces que no eres un hombre común, no eres una mujer común, sino que la sangre que corre en tus venas no solo tiene el registro de hombres que han vivido en generaciones antes que tú, sino que carga el registro del Dios eterno. Ahora, la Biblia dice que después de la caída nos muestra lo que Dios hizo. Esa tierra que ahora cargaba con la rebelión de Lucifer, esa tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo. Esa oscuridad no era solo la falta de luz. Sí, estaba ausente, pero las tinieblas eran el gobierno de un sistema espiritual satánico oscuro y los ángeles que habían caído a la tierra. Te tienes que preguntar, ¿por qué siempre hay una conversación acerca de la tierra? Sigo en el linaje de sangre. Pon atención, por favor. ¿Por qué se habla de la tierra constantemente? La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán. Esta va a pasar, pero una nueva va a bajar. Una nueva Jerusalén va a bajar. ¿Por qué hay ciertas cosas que se vuelven a aparecer? ¿Por qué la tierra aparece una y otra vez en la Biblia? Es destruida en Génesis 1:1, reconstruida en Génesis 1:2 y destruida otra vez al final en Apocalipsis, pero baja como nueva otra vez. ¿Por qué la Tierra sigue apareciendo una y otra vez? Porque la Tierra no es solo un planeta. La Tierra es un sistema central, una base central. La Tierra es un centro administrativo del cielo. Cuando Dios nos puso en la tierra, no solo buscaba un lugar donde poner pequeños dioses, Él buscaba hombres que gobernaran, gente que poseyera la administración de Dios y la repartiera al universo. Verás, la tierra es importante en la voluntad de Dios, y hasta que no entiendas la importancia de nuestro planeta, no podrás entender la importancia del hombre que fue hecho para cuidar ese planeta. La Biblia declara que Dios vio la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios habló y sacó luz de las tinieblas. Entiende que cuando Él estaba en el cielo, Él era llamado
Lucifer. Y Lucifer habla de un ser de luz. Pero nosotros hemos sido llamados hijos de luz. Dios saca luz de las tinieblas. Y era un reproche directo contra ese espíritu, el que era luz y se volvió tinieblas. Entonces Dios decía, aunque caíste, voy a redimir luz del territorio que gobiernas en tinieblas. Porque Dios no está creando cosas nuevas consistentemente. Dios está renovando patrones y sistemas y procesos que ha creado antes. La Biblia dice, lo que fue antes será. Eso quiere decir que lo que ves en la tierra ahora es una repetición de asuntos que han pasado antes en la eternidad. Esa es la razón por la que un hombre como Juan el Bautista viene y lo miran a él y dice, este carga el espíritu de Elías. Es por eso que Dios en ciertas generaciones va a soltar mantos que han operado en generaciones previas, porque lo que fue volverá a ser. No hay nada nuevo bajo el sol. El sol es un símbolo y marca de la renovación constante de los pactos de Dios. Dios viene a la tierra y ve este sistema de rebelión y llama la luz de nuevo. Lucifer cayó, pero la luz no ha terminado. Y al llamar la luz, cuando aparece la luz, Dios crea un nuevo sistema de compromisos. Crea todo y en medio de su creación, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pon atención, Él pudo hacer al hombre de otra forma, pero por eso yo amo a Dios tanto. Nuestro Dios no tiene fe. Nuestro Dios es la fe encarnada. Nuestro Dios es la convicción encarnada de que todo funciona para bien. Así que, frente a la traición, ¿qué hace Dios? Él crea a otro con un estatus aún más grande y lo posiciona con mayores responsabilidades. Cualquiera mira a tal deidad y piensa, qué tontería. Pero, ¿no son las cosas bobas del hombre la sabiduría de Dios? Cuando Dios crea, Él sabe que va a funcionar. Es gente como Lucifer que son azotados por el viento. ¿A quién crea Él? La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. De la Adama de la Eretz, Él creó a Adán. La palabra para tierra es la palabra hebrea Eretz. La palabra para polvo es la palabra hebrea Adama. Y la palabra para Adán viene de la misma palabra para polvo. Así que cada vez que la Biblia habla de Adán, está hablando del ser que fue hecho del polvo del Eretz, que es importante para la operación de los cielos. Se aseguró de que el hombre fuera hecho del polvo. ¿Por qué? No solo lo hace del polvo, sino que también puso su espíritu en él, para que el hombre pueda ser un testigo en la tierra, porque él y el hombre tienen la misma naturaleza del polvo. Pero el hombre también puede ser un legislador de los cielos, porque el espíritu dentro de él es divino. Así que cada vez que miras a la humanidad, lo que ves es una estructura, lo que ves es un diseño inteligente de Elohim, que es la más alta imagen de un templo y un sistema de adoración plantado en la tierra, pero con la capacidad de alzar su cabeza a los cielos, y tiene la habilidad de alar eso eterno y sin tiempo, y juzgar eso eterno dentro de un fragmento del tiempo, dentro de este sistema monitoreado por el tiempo. Esto es el hombre. Así que la creación de la humanidad y el cuerpo del hombre fue un diseño inteligente de un espíritu eterno. La razón por la que fuimos creados, hechos así, es para que pudiéramos hospedar a un Dios que es eterno. La Biblia dice que Él es espíritu, es palabra y es el Padre. Cuando Dios hace al hombre, ¿cómo lo hace? Lo hace un espíritu que tiene alma y vive en un cuerpo. La misma configuración tripartita de Elohim se la da a la humanidad. ¿Por qué? Para que podamos encajar como si fuésemos un guante en la mano de Dios. Dios nos hace de la misma tierra que fue testigo de la rebelión de Lucifer, la misma tierra que había recibido la naturaleza caída de Lucifer. De ese mismo suelo, Él crea una vasija de obediencia. Sopló en el hombre aliento de vida, el Ruach de Elohim. Y el hombre se volvió un alma viviente, un nefesh viviente.
Esta es la fundación del mensaje. Se volvió un nefesh viviente. Por favor, no puedes leer nada más en la Biblia, no lo puedes leer correctamente si no entiendes esta parte en particular. Él sopló aliento de vida en el hombre y este se volvió un alma viviente. Así que cuando describes al hombre en el cielo, lo describes como un alma viviente. No se volvió un alma, se volvió un alma viviente. Viviente habla de algo que está activo, es un verbo. Así que ese hombre se volvió un sistema de operación en la tierra. Pero, ¿cuál es la definición de ese sistema? Se llama nefesh, que es la palabra hebrea para alma. ¿Qué significa mente, voluntad y emociones? Cuando vas al libro de Isaías, capítulo 61, la Biblia declara que Jesús se paró en el templo cuando iba a presentarse a ellos. Y Jesús fue a ese templo y tomó el pergamino de Isaías y lo abrió y lo leyó. El pergamino que Jesús leyó era uno que los judíos tenían guardado para solo que el Mesías lo leyera. Pero aquí está el hijo de José el carpintero. Aquí está este joven que ellos conocen y muchos han especulado de que es un bastardo. Y tuvo la audacia de agarrar el pergamino de Isaías y leer el capítulo 61 que está reservado para el Mesías. Y lo comenzó a leer y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido a traer las buenas nuevas. Él comenzó a declarar, esta es mi misión y mi trabajo. Así que yo voy a crear para lo que nací. Así es que voy a operar en la tierra. Este es el protocolo y sistema de la redención. Así es que voy a hacer que los montes se vuelvan planadas. Así es que voy a quebrar las autopistas de compromisos demoníacos y voy a derribar las fortalezas y va a comenzar con la predicación del Evangelio de Dios. Pon atención aquí. No podemos hablar de pactos de linaje de sangre ni de redención de sangre sin hablar del Evangelio. Ay, ay, ay. Yo les digo a varias personas, el Evangelio que tienes no te ha salvado bien. Parece que está fallando. Y no lidiar con los altares de la casa de tu padre y de tu madre, solo porque no estás viendo y pensando en el Evangelio completo de Jesús. Este es el Evangelio. La muerte de Jesús en la cruz no vino solo a redimir a la humanidad. No, no vino solo a restaurar la tierra. La Biblia dice, al mencionar el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, ya sea en la tierra o en el cielo. Lo que Jesús hizo no fue solo para esta Eretz. Jesús vino a redimir el cosmos porque los poderes y principados no pelean por espacio con nosotros. Ellos tienen su propio espacio de existencia en el mundo espiritual. Ahora, cuando la Biblia habla de Lucifer, por la abundancia de tus contratos se halló iniquidad en ti. ¿Te has preguntado con quién eran las contrataciones? ¿De qué eran? ¿Y qué ganaba? ¿Cuál era la sustancia de sus negocios? ¿Te has preguntado? Tienes que entender que en el mundo espiritual hay dos cosas sumamente importantes, la imagen y semejanza. Y les digo que esa es la razón por la que Satanás ataca la imagen de la humanidad consistentemente. Espíritu Santo, tienes que ayudarme, porque él sabe que si la imagen es distorsionada, la vasija no va a tener la capacidad de cargar la semejanza. Por eso cuando Dios iba a hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esa es la razón por la que Satanás está constantemente atacando la sexualidad del ser humano. Él les dice, puedes ser lo que quieras, hombre o mujer. Si no te gusta ser mujer, solo declara que eres hombre. Y al hombre le dice, tú te puedes vestir como mujer si tú quieres. ¿No entiendes que en el mundo espiritual hay protocolos de poder y protocolos de cautividad? Uno de los protocolos fundamentales es la imagen. Él dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová nuestro Dios fuerte y valiente, poderoso en batalla. Los reinos espirituales están constantemente preguntándose, ¿quién es Él? Si no puedes poner tu identidad en su lugar, no estás listo para gobernar. Si no tienes la identidad en su lugar, no estás listo para el poder. Alguien diga, la imagen importa.
Es la imagen que carga la semejanza. Es la imagen que le da poder a la semejanza. Es la imagen que habilita a la semejanza a posicionarse. La imagen y la semejanza completa son lo que sueltan la autoridad. Ahora, Satanás está consistentemente tratando de tomar la imagen, la semejanza, porque lo que ves como una guerra en Instagram. Cosas como, ¿cómo pudo ella decir que la gente lucha con su sexualidad? ¿Que no sabe que Jesús los ama a todos? Bla, 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 bla. Estás peleando una batalla de nivel bajo. Mientras estás discutiendo de la fundación de la escritura, Satanás está robándose tu nefesh. Está robándose la esencia que está entretejida en ti. ¿No oíste lo que Dios le dijo a Jeremías? Le dijo, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes de que crecieras y patearas, yo te ordené profeta para las naciones. Esto te dice que desde el momento antes de la ordenación, valores, virtudes, gracias y fortalezas ya están asignadas a cada individuo. Por esta razón es que se nos refiere como estados en el mundo espiritual, porque todo aquel que existe en el mundo espiritual es como una porción de tierra espiritual. Y dentro de ese estado hay portafolios dentro de ti. Toda esta esencia que cargas son las cosas que tratan de minar en el mundo espiritual. Así que cuando nuestros padres solían decir, no dejes que roben tu suerte, no dejes que roben tu brillo, aún los que no conocían a Jesús tenían un lenguaje para estas cosas y te decían, no vayas a esa casa, se roban las estrellas de la gente y las usan para ellos mismos. No tenían el entendimiento real espiritual de Dios o la articulación, pero sabían que había un sistema en el mundo espiritual por el cual la esencia del hombre es robada. Pon atención. La Biblia declara que el hombre se volvió un alma viviente. Y te dije que el alma es mente, voluntad y emociones. Y Jesús se paró y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo voy a comenzar el proceso de restauración al predicar el Evangelio. Y al predicar el Evangelio, algo va a entrar en los corazones del hombre. ¿Qué es lo primero que voy a restaurar? Y dijo que vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo puede ser esa su primera misión? Así que, ¿tú crees que Jesús vino del cielo y vio todas las circunstancias en el mundo y dijo, lo primero que voy a hacer es ayudar a esas mujeres que los hombres le han roto su corazón? O sea, que él miró a todas las circunstancias del mundo y dijo, lo primero que voy a hacer es asegurarme de que no haya más mujeres con el corazón roto. No más hombres plantados en el altar. Esa no podía ser la misión. Así que empecé a estudiar qué quiso decir con quebrantados de corazón. En Isaías capítulo 61 son dos palabras hebreas, Shavá, Lev. Shavá quiere decir quebrar profundamente. Tomar una vasija, una pieza de barro, y tirarla contra el piso y destruirla en 1000 pedacitos. Esto es Shavá. Y Lev es la palabra hebrea para corazón, pero no se refiere a voluntad y emociones. La palabra lev quiere decir mente, voluntad, emociones, compás moral o habilidad intelectual. Jesús estaba diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y las primeras cosas que voy a hacer es que voy a restaurar la mente, la voluntad y las emociones, el sistema de capacidad intelectual del ser humano que fue completamente destruido. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que antes de Cristo, la humanidad operaba en un nivel inferior. El sistema de operación humano era de nivel inferior al diseño original de Dios. No era solo de que todos pecaron y se iban al infierno antes de Jesús. No, es más grande que eso. En el nivel de restauración, Jesús vino a restaurar el sistema operacional completo del pensamiento humano. En la mente humana, en el compás moral humano, Jesús dijo, este es mi propósito. Esto es lo que se cobró en el jardín. Y si lo restauro, entonces puedo traer a las guardapuertas al orden y funcionar de nuevo.
Este es el Evangelio de Jesús, que seamos restaurados hasta que podamos hacer las cosas para las que nos crearon, a causa de la infusión de la revelación del Evangelio de Jesús. Y en ese lugar nos podemos levantar y ser guardapuertas, porque es importante para los pactos de linaje de sangre. ¿Por qué la Biblia dice que Él sopló aliento de vida y el hombre se volvió un alma viviente con mente, voluntad y emociones? Y Jesús dice, vine a restaurar sus mentes, su voluntad y sus emociones. La Biblia dice en Levíticos 17:1, la vida de una criatura está en la sangre. Es la sangre la que atenúa por nuestras vidas. La vida de una criatura está en la sangre. La vida de toda carne está en la sangre. La palabra usada para carne aquí es la misma nefesh. La nefesh de toda cosa está en la sangre. Quiere decir que el alma está en la sangre. ¿Me escuchas? ¿Me están escuchando? El alma está en la sangre. Déjame decirte las consecuencias de toda esta declaración. Todo lo que tú registras en tu alma, en tu mente, tu voluntad y tus emociones, todo lo que registres en tu mente es transferido a través de tu sangre a la siguiente generación. Esa es la razón por la que personas que atraviesan situaciones traumáticas y esos traumas le marcan su alma y cambian su personalidad, cambian su pensamiento, su corazón. En ese cambio de corazón, ese cambio de mentalidad en que solía ser amable y dadivoso, pero un pastor te dañó y tú dices, todos los pastores son malos, no vuelvo a diezmar, voy a ser mezquino y estas iglesias no me verán más. Tú crees que es una decisión que estás haciendo con emoción, pero estás reconfigurando tu nefesh. Y la Biblia dice, el nefesh de algo, ¿dónde está? En la sangre. Eso quiere decir que la reconfiguración que has hecho dentro de ti a la hora de que das a luz a la siguiente generación, ya le pasaste esa posición a ellos. Así que tus hijos nacen automáticamente con esta aversión a la iglesia y el evangelio, sin tener que experimentar el daño que tú tuviste. Ya nació con eso. La Biblia declara que en el vientre de mi madre fui creado, formado en iniquidad de acuerdo con las transgresiones que mis padres no vencieron y marcaron su ADN. Se volvió el compás con el que fui hecho y salí sin tener que ir a la batalla. Salí cargando el currículum de la batalla sin tomar la decisión yo misma, sin estar en esa posición yo misma. Mi padre no tuvo que convencerme de odiar ciertas personas. Nací con el odio porque el día que él tomó esa posición, alteró su nefesh, alteró su alma, y su alma está en la sangre, y la sangre fue transferida a ti, y se volvió una manifestación viva de la decisión de generaciones antes de ti. La sangre es un aparato de registro espiritual. Los hombres olvidan, pero la sangre nunca olvida. La Biblia declara que Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano gime desde la tierra que abrió su boca para recibirla. Y les digo, entiendan que esta tierra fue entrenada para beber sangre. La Biblia dice, desde el día en que se fundó, Dios puso sangre en la fundación. Entonces, la tierra ya entiende el lenguaje de la sangre. Por eso, la gente que se mueve en lo oculto sabe que no puede servir en ningún altar sin sangre, porque entienden que la tierra responde a la sangre. La sangre no es una sustancia que viene del cuerpo. La sangre es el registro de historias, de pactos, de negociaciones, de derrotas y de victorias. La sangre carga la memoria de generales antes de ti. Así que cuando decimos que eres salvo y tu espíritu es salvo, pero tu alma está siendo salva, no estamos diciendo que si mueres vas para el infierno. No, estamos diciendo que el alma es un sistema de entrenamiento. Por esta razón, Jesús dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí. Mi deseo es que yo sane las almas quebrantadas de los hombres. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Con la predicación y la enseñanza del Evangelio. Porque el hombre es salvo cuando confiesa que Jesús es su Señor, pero el alma es salva cuando es enseñada
por las enseñanzas de Jesús para vivir una vida de plenitud y ser restaurado en las áreas que ha sido quebrantado. Alguien diga, el alma está en la sangre. Escúchame ahora. Padre, haz un milagro en esta noche. ¿Entiendes que la sangre es el lenguaje nativo de la creación? La tierra misma fue entrenada a responder a la sangre por Dios. El nefesh es tu alma completa y es cargada en tu sangre y es transmitida por generaciones. Por esta razón, todo cristiano que va a tener impacto en la tierra debe ser un cristiano que estudie diligentemente, no solo la palabra del Señor, sino también las negociaciones que han ocurrido y han sido selladas en la línea sanguínea en la cual nació. No porque estés intentando reafirmar la cautividad, no, sino porque estás tratando de anular eficazmente las legislaciones satánicas que deben someterse a la sangre de Jesús. Las cosas no ocurren automáticamente en los reinos o en el mundo espiritual. En el reino espiritual se necesita que un hombre se levante y lo ejecute. Por eso Dios tiene buena voluntad para toda la creación, pero Dios no puede ejecutar su buena voluntad para la humanidad hasta que un hombre se levante y diga, estoy de acuerdo con Dios, construiré un arca para ti, y a través de la obediencia de un hombre, Dios puede salvar a múltiples generaciones. ¿Quiere Dios redimir todo lo que fue robado en tu línea de sangre? Sí, pero un hombre debe levantarse en el tiempo y declarar que todo lo que fue asignado en la eternidad, yo seré la puerta de transferencia del bien de Dios que fue preordenado para mi línea de sangre, para que se manifieste en el tiempo a través de mí. La profecía no es solo Dios diciéndote cosas bonitas para hacerte sentir bien. La profecía es Dios revelándote su plan original, preordenado para ti, que fue truncado por el pecado y la muerte. Pero ahora en Cristo Jesús tienes la capacidad de cumplirlo. La profecía es Dios revelándote la capacidad original de tu línea de sangre, según fue asignada por Dios. Así que cada vez que escuchas una profecía y dices, no puede ser para mí, Dios no puede estar hablándome a mí, ni siquiera soy músico. ¿Por qué diría que algún día adoraré y la gente será sanada y los muertos resucitarán si ni siquiera sé sostener una nota? En lo natural, en la quebrantadura de tu línea de sangre, el pecado y la iniquidad fueron transferidos a ti. Tal vez ya no tienes melodía, pero en el plan original de Dios fuiste creado para ser un hombre o una mujer que abre los caminos de la adoración para una generación. Por eso, cuando Dios se para en medio de la quebradura del tiempo y te da una profecía, no te está diciendo, haré algo bueno por ti. Te está diciendo, ya hice algo bueno para ti. Estoy haciendo algo bueno en ti y siempre seré el Dios bueno para ti. Escúchenme. Por eso contendemos, por eso peleamos, por eso entramos en guerra en nuestras líneas de sangre, porque entendemos los sistemas del reino espiritual. Entendemos cómo Satanás intenta constantemente levantar centros de poder y fortalecer las infraestructuras de principados en los cielos. ¿Cómo obtuvo la autoridad para gobernar en la tierra? Hizo que el alma del hombre gravitara hacia la desobediencia a Dios. Y cuando el alma del hombre se movió hacia la desobediencia, él se robó la autoridad del hombre. ¿Qué robó? Entiende esto. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y el día que el hombre pecó, el hombre comenzó a morir. Adán dejó de vivir para siempre, comenzó a desintegrarse, pero lo que vemos como desintegración física, primero que todo fue una desintegración del alma. ¿Y dónde está el alma? En la sangre. Entonces, ¿de dónde robó Satanás? De la sangre. Satanás siempre viene por la esencia que está en la sangre. ¿No has entendido que por eso ves ciertas familias que dicen, tienen profecía falsa, o todos en esa familia sirven a dioses, o si quieres consultar al oráculo del Dios del pueblo, ve a esa familia. Ellos son los del oráculo. ¿No entiendes?
Esa familia originalmente fue ordenada por Dios para ser una familia de sacerdotes, una familia de intercesores, una familia de profetas. Pero entonces Satanás se roba la esencia de la sangre y cuando la roba, la pervierte, la corrompe y la invierte para servir a los propósitos del reino satánico y crear estructuras de poder demoníacas en el reino espiritual con el que lucha en contra del reino de Dios. Pero ahora declara conmigo, mi vida no será saqueada por el infierno ni por la oscuridad. No seré quien enriquezca el reino de las tinieblas. Mi alma no será el campo de cosecha de Satanás. Declaro y decreto que hay un cerco de fuego alrededor de mí. Declaro y decreto que yo soy el que restauraré las desolaciones de generaciones pasadas. Declaro y decreto que yo no peleo simplemente por pelear. Peleo por revelación, peleo por entendimiento, peleo por decreto, peleo por autoridad. Declaro y decreto que la legislación poderosa está en mi lengua. No tengo tiempo. Este tema es una serie completa de 10 partes. Tengo un currículum y módulos de linajes de sangre, así que no lo puedo enseñar en 45 minutos. Pero necesitas entender la razón por la que tenemos que orar, porque incluso en el nivel más bajo de sangre, para los científicos que hay aquí, ustedes saben que la sangre está formada por cadenas de ADN y estas cadenas de ADN llevan información codificada. En el nivel más bajo de la sangre, en el nivel más bajo, la sangre es un comando, la sangre es un comando divino. Dentro de cada sangre hay instrucciones escritas. Por eso la sangre sabe cómo producir un hijo que se parezca a ti, porque hay instrucciones escritas y codificadas. Las cadenas de ADN tienen códigos y es como una supercomputadora. Cuando la sangre entra en acción, el sistema supercomputadora ejecuta lo que está codificado en él. La caída del hombre fue una decodificación, una corrupción del código. Fue como un virus que entró en el sistema de la línea de sangre humana a reproducir una versión mutada de los guardianes de las puertas. Aunque aún parecían hechos a imagen de Dios, su semejanza fue corrompida en las instrucciones fundamentales. Por eso, en la redención de la humanidad tenía que ser sangre por sangre, codificación por codificación, información por información. Porque la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿Quién es Él? Él es la palabra del Señor. La palabra no son solo palabras habladas. La palabra es el comando eterno que captura el tiempo y lo somete completamente al gobierno de Dios. Por eso, si vas a restaurar la sangre y vas a restaurar el alma y vas a restaurar la humanidad, debes hablar la palabra del Dios eterno. Nosotros somos los redentores, nosotros somos los restauradores, somos los que hackeamos la línea de sangre, porque debes entender que a veces no hay tiempo para procesos normales. Tienes que hackear el sistema. ¿Qué dirías de Rahab? Ella hackeó su destino y pudo identificar estos vienen de Dios y ganar la batalla. ¿Se iba a quedar viendo? No. Ella hackeó la línea de sangre y dijo, ¿qué harán por mí si yo los salvo? A veces tienes que llegar a un punto como Jabes y debes orar. Oh Señor, entiendo las circunstancias levantadas contra mí, pero ¿no has declarado que eres la palabra eterna? Lo que tú dices es hecho. ¿No está mi sangre hecha de palabras? ¿No está mi sangre hecha de información codificada? Recodifica mi sangre, oh Dios. Reescribe lo que está dentro de mí. Entrena mi alma nuevamente por el currículum de la sangre de Jesús, el que no conoció pecado, pero fue hecho pecado, y venció al pecado para enseñarnos los caminos de la vida. Así llegas a la restauración al 100 por 1, porque le dices al ladrón, todo lo que robaste, todo lo que tomaste, todo lo devolverás. Porque ahora entiendo lo que significa estar en la tierra y haber recibido la redención de Dios. Declaro toda configuración satánica, toda escritura de oscuridad que fue escrita y codificada en el sistema de mi mente, en el sistema de mi cuerpo, que fue escrito y manifiesto en todo tipo de enfermedades y todo tipo de degradación del cuerpo. Lo reescribo por la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo
no me permitirá enseñarte acerca de la restauración de las cosas que fueron quebrantadas. La Biblia dice que cuando ellos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, no estaba hablando solamente de su belleza física, estaba hablando de su configuración, de su capacidad para aportar a Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Vino y corrompió su naturaleza, teniendo relaciones sexuales con la humanidad para pervertir y contaminar la línea de sangre, de manera que por generaciones no tuvieran la capacidad de portar a Dios. Escúchame bien. El año pasado escribí un libro y ya vamos a orar. Ese libro nació de un sueño que tuve. La primera escena de ese sueño era mi esposo y yo peleando contra un gigante que había entrado en nuestra casa. No puedo contarte todo el sueño, pero cuando desperté de ese sueño el Señor me dijo, escribe el libro Blueprints of Dominion, Planos de Dominio. Ese libro ha vendido decenas de miles de copias en todo el mundo. Y ese libro, bueno, mucho más copias. Este libro nació de un sueño donde la primera escena era la pelea contra un gigante. Escúchame, cuando desperté de ese sueño dije, Señor, no entiendo esto. Yo soy apóstol Easy. He hecho todo el trabajo espiritual, he hecho toda la diligencia en el espíritu. ¿Y por qué sigo teniendo un sueño como este? Y el Espíritu de Dios me dijo, tienes que entender algo. No estás peleando por la victoria, estás peleando desde la victoria, pero aún así estás peleando. Y él me dijo, porque lo que llevas dentro de ti es un registro de acuerdos, de historias, de memorias que fueron selladas y transferidas a ti. Y me dijo, para cada temporada de tu vida, yo te revelaré en mi misericordia las cosas que fueron escritas y establecidas antes de tu aparición en el tiempo y te daré la sabiduría de mi espíritu para anularlas. Algunas de esas cosas habían sido codificadas 4 generaciones antes de mí. Y 4 generaciones antes de mí, alguien miró y vio que una mujer aparecería en la tierra que llevaría la palabra de Dios en su boca como una espada. Entonces, una deidad engañó a mis antepasados hace 4 generaciones y les dijo, entregue sus generaciones a nosotros a cambio de riqueza. Así que, incluso antes de que yo naciera, había un sistema en funcionamiento que decía, en esta casa, no importa dónde vayas, volverás para servir a esta deidad. Pero dentro de mí había una guerra. Aunque yo estaba nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo, había inclinaciones y ataques que no entendía de dónde venían. No era porque hubiera violado un aporte espiritual en el presente, era porque yo era una hija nacida de muchas violaciones de puertas espirituales en generaciones anteriores. Y el Espíritu de Dios me dijo, no solo te estoy salvando para que restaures las desolaciones de generaciones pasadas. Tienes que entender algo. El tiempo solo esconde los eventos del pasado, pero el tiempo fue dado para restaurar los eventos del pasado. Y el Espíritu de Dios comenzó a decirme, no se trata de tu edad, se trata de tu disponibilidad para entender. Si te entregas a Dios, Él comenzará a enseñarte de cómo nacen los pactos, de cómo ciertos territorios están en conflictos, de cómo ciertos hombres se levantaron y usaron su autoridad para decir, en esta región se la entregamos a este espíritu. Y luego construyeron estructuras físicas como monumentos de los acuerdos que habían hecho. Establecieron sacerdocios culturales sellados por prácticas y tradiciones, y generaciones enteras quedaron atrapadas en esclavitud. Pero si vas a restaurarlo, Dios también te hará levantar altares de justicia, te hará restablecer nuevos estándares de sacerdocio, te hará abrazar nuevas culturas de relación con Dios, por medio de las cuales las naciones serán salvas.